¿Qué es el ARN? Ya sí dijimos que estaba conformado por los mismos elementos químicos que los componentes del ADN, con la excepción de que el ARN no tiene timina, tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. También otra diferencia con el ADN es que ARN es de una sola cadena y se respeta también el crecimiento de la cadena en dirección 5', 3' el, de la cadena de pentosas fosfatos que van aumentando el tamaño en el caso de la síntesis del ARN. En ocasiones se enrolla en doble hélice presentando alguna estructura secundaria. Cuando decimos esto no quiere decir que tenga todo el ARN una estructura secundaria, sino ciertos tipos de ADN llegan a ser estas uniones porque recuerden que adenina y uracilo son complementarios, de acuerdo a la ley de Chargaff, guanina y citosina son complementarios. Y si eventualmente se llegan a enfrentar, aunque sea de parte de la misma cadena, pero que hizo pues un círculo, un regreso de, bueno, en bioquímica le llaman, hizo un bucle, que es así un asa, o pues no sé, se dobla y regresa. Entonces ese bucle permite que se enfrenten nucleótidos que están, y entonces se puede formar esta estructura secundaria en ciertos tipos de ARN. En otros casos también se puede asociar a proteínas y presentar la estructura terciaria de los ácidos nucleicos. En el ARN sabemos que su procedencia es precisamente de un segmento del ADN que al ser copiado se convierte en ARN, una fracción solamente del ADN, y este proceso se llama transcripción. La transcripción ocurre cuando se detona la necesidad de una proteína. Y cuando hablamos de proteínas, ¿se acuerdan que había proteínas que eran metabólicamente activas y otras que eran estructurales? Las que se van a estar produciendo permanentemente son las estructurales porque tienen la función de formar tejidos, ¿no? Saben ustedes que las células siempre están en constante, sobre todo células epiteliales, que se están dividiendo constantemente y por lo tanto, pues todos los componentes de las células, de las nuevas células, requieren proteínas. Y estas proteínas siempre van a estar siendo sintetizadas a partir de ARN que se está sintetizando permanentemente. Entonces, y el otro tipo de proteínas a necesidad son las que solo se requieren cuando se va a utilizar. Estos, por ejemplo, las enzimas, ¿no? Si nosotros nunca tomamos alcohol en toda nuestra vida, probablemente no tengamos grandes cantidades de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Pero si se consume, entonces se activa el gen de la enzima alcohol deshidrogenasa para que se transcriba ese gen y se convierta en ARN para dar lugar a la proteína alcohol deshidrogenasa. Y la síntesis de proteínas, saben ustedes que se le conoce también como traducción, que es básicamente la formación de las proteínas a partir del ARN mensajero. Pero este es solo un tipo de ARN. Yo estaba hablando de estos componentes básicos de la estructura primaria del ARN, que dijimos que son los mismos del ADN, o en términos generales de los ácidos nucleicos, pero no sé si alguien aquí quiera comentar. Yo aquí les tomo aquí tengo un papelito para anotar su participación. ¿Quién alzó su mano? ¿Quién dijo yo? Tres componentes básicos de la estructura primaria del ARN. En esta diapositiva les inserté estas preguntas para estimular su participación. Espero que sí sea posible. Alguien esté por ahí que sí quiera decirme los tres componentes básicos. Dígame.
Exacto. Si nosotros lo decimos en términos generales, igual podemos decir el carbohidrato o el azúcar pentosa, ¿no? Pero sí, efectivamente, en este caso es ribosa. Muchas gracias, Luis. Y tenemos entonces, ¿qué son esas, no? Las bases nitrogenadas, que quedamos que son 4. Ahorita vamos a ver nuevamente cuáles son. Que en este caso es una ribosa y el grupo fosfato. Bueno, ¿y cuáles son los tipos de ARN? Tenemos 4 principalmente. Principalmente. El ARN mensajero que hemos estado viendo para la síntesis de proteínas, el ARN de transferencia, también involucrado en síntesis de proteínas, y el ARN ribosómico o ribosomal, que también está involucrado en la síntesis de proteínas. Hay un cuarto que se llama ARN nucleolar, que por razones más o menos forzosas se encuentra al interior del núcleo y que tiene una función ligeramente diferente, pero vamos a ver cada uno de ellos específicamente. Entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Ustedes conocen algún otro tipo de ARN que no esté aquí? Bueno, probablemente no lo conozcan porque en su momento yo diría que yo en la prepa tampoco lo sabía, ¿no? Existe otro que se llaman micro-ARN, que son pequeñas fracciones de ARN que se encargan de modificar la expresión de los genes. Por expresión de los genes quiere decir cuando un gen se prende o se apaga para iniciar la transcripción de ese gen en ARN mensajero. Y entonces todas estas son pequeñas eh, moléculas que andan ubicándose en sitios estratégicos dentro del gen para precisamente apagar o prender, así se le dice, pues para que sepamos diferenciar entre que un gen que está inactivo u otro que está transcribiéndose para generar ARN mensajero y por supuesto ese ARN mensajero es proteína. Vamos a ver luego esto de los micro ARN. Empezamos con el ARN mensajero. Es uno de los más conocidos porque además es de los más grandes. ¿Por qué? Porque puede tener hasta 5.000 nucleótidos dependiendo pues también del tamaño de la proteína. Recuerden que el ARN mensajero va a estar formado por los nucleótidos que si los agrupamos de 3 en 3 dan lugar a codones que representan dentro del código genético un aminoácido específico, ¿sí? El ARN mensajero, por su función, es decir, porque después de sintetizar el ácido, perdón, la proteína, esto tiene que ser nuevamente reutilizado. Quiero decir, su vida a partir de ahí ya no tiene sentido porque ya se generó la proteína. No sé si están de acuerdo conmigo. Y también tiene una estructura primaria, es decir, solo es una secuencia. La ARN mensajero en todo caso no se dobla ni se une consigo mismo, sino que va a tener una estructura primaria lineal, porque es lo que va a empezar a circular a través de los ribosomas para la síntesis de proteínas. Y quedamos que el ARN mensajero tiene su origen a partir de un segmento de ADN, por lo que este ARN mensajero tiene la información genética de ese segmento de ADN. A ese segmento de ADN que generan ARN mensajero lo llamamos genes, ¿verdad? Sin embargo, cuando el ADN se transcribe a ARN, copia una cantidad importante de nucleótidos que no todos van a dar lugar a un ARN mensajero, porque vemos que tiene unos segmentos que sí llevan información del gen para la proteína que se llaman exones. Estos exones son los que en el ARN mensajero que entra a los ribosomas es el que forma los codones. Sin embargo, el ARN mensajero inmaduro tiene además segmentos intercalados que se llaman intrones que no tienen información de ningún aminoácido. Y entonces, bueno, es que aquí se me pasó meterles una imagen, pero imagínense que son bandas, ¿no? 100 nucleótidos
forman un exón, los siguientes 100 pueden ser un intrón, los siguientes 100 otro exón, y un ARN mensajero, por ejemplo, puede tener 5 exones y 4 intrones. Se llaman intrones porque están en medio de los exones. Existe un proceso de maduración porque el ARN mensajero que sale del núcleo con estas características es incapaz de entrar a síntesis de proteína. Necesita eliminar los intrones para formar el ARN mensajero que está listo para la síntesis de proteína. Muchos han especulado que estos nucleótidos que están dentro de los intrones del ARN mensajero no tengan una función específica. Algunos han llegado incluso a llamarles ARN basura, pero no tiene nada de basura porque tan solo con el aspecto estructural le dan el tamaño al gen, porque esto proviene, recuerden, del ADN. Y en el ADN están todos los nucleótidos que cuando se pasan a ARN mensajero, ahí puede haber exones y puede haber intrones. Claro, la célula ya en la maduración del ARN hace este recorte, algunos hasta lo dibujan así con tijeritas, cómo se va recortando el ARN para madurar y que en esa cadena de ARN mensajero que entra a los ribosomas, solo vayan los exones, que son los que llevan la información de los codones que van a traer a los aminoácidos. Pero claro, los aminoácidos no llegan solos, sino llegan a través de un ARN que se llama de transferencia, que vamos a ver ahora. Aquí les hago yo nuevamente una pregunta. ¿Cómo se llama la secuencia de los 3 nucleótidos que corresponden a un aminoácido específico? El código genético. Serían los codones. Exacto. ¿Eres Nayeli Patricia? Sí, maestro. Lázaro. Gracias. Son los codones, exactamente, chicos. ¿Por qué? Porque tienen esta información que quedamos que iban a dar lugar a un aminoácido, el codón. Ahora, hablando de síntesis de proteínas, decíamos que hay unos elementos que transfieren los aminoácidos y son precisamente moléculas de ARN, que como transfieren aminoácidos le llamamos ARN de transferencia. Este ARN de transferencia está formado por un número limitado de nucleótidos. Tiene forma, bueno, dicen algunos, como una hoja de trébol, porque tiene 4 brazos, y tiene una estructura primaria, que es donde está solita la cadena, y secundaria, donde están pegados. Pero ahorita no se lo van a imaginar, yo se lo voy a poner. Yo le veo la forma como de una T, o como de una cruz, porque van a ver una prolongación hacia arriba, 2 hacia los lados, y una hacia abajo. 3 de estos brazos tienen un asa o bucle, que es donde yo les decía que se regresa o da un giro y vuelve y se enfrenta. Es donde tiene la estructura secundaria, el ARN de transferencia. Estos brazos tienen el nombre de D y T. Y sin embargo, el que está representando los 3 nucleótidos que se van a unir con el codón se llaman anticodón, ¿verdad? Ahorita les pongo una imagen. Y el otro brazo es el que va a estar unido a los aminoácidos específicos, ¿no? Porque si es un anticodón para AUG, pues va a cargar una metionina, ¿no? Por ejemplo. Y siempre va a tener un extremo 3' más largo que otro, que termina siempre en un triplete que está formado por citosina, citosina y adenina. Y es por el último nucleótido aquí en este caso en la adenina, por la que se une el aminoácido. Y entonces aquí tenemos en esta imagen, ¿cómo se llama la secuencia de 3 nucleótidos de ARN transferencia que son complementarios al ARN mensajero? Antes que pasemos a la imagen, ¿alguien quiere decirme la respuesta a esta pregunta? No quiero spoilear nada, pero vamos a ponerles aquí. La respuesta se llama anticodón. El anticodón, pues es lo contrario al codón, ¿verdad? Nada más que en vez de estar en el ARN mensajero, está en el ARN de transferencia. Aquí tenemos la imagen que yo les decía de
una RNA de transferencia y vemos como les expliqué que tenía estos 4 brazos, algunos dicen que tiene forma de trébol, pues yo lo veo como si fuera una cruz, aunque pues sí tiene unas formas raras. Y vemos que esto que yo les digo, cuando da la vuelta y se une por complementariedad, eso se llama bucle o asa, y ya decíamos que uno de los brazos tiene el anticodón, y en el extremo que tiene la estructura primaria es donde se une al aminoácido, y siempre la adenina es la que va a estar comenzando la secuencia de nucleótidos del ARN de transferencia. Aquí no tenemos dos cadenas, si se dan cuenta vemos que es una sola, nada más que al ir girando se ha ido encontrando con nucleótidos complementarios, y por eso tiende a formar estos bucles, porque aquí todo eso que están en estos enlaces debe ser porque encuentran nucleótidos complementarios que les permiten precisamente formar estos enlaces para darle la estabilidad a la molécula, y de alguna forma también esto ayuda para que cumpla la función que es precisamente de transferir los aminoácidos en el proceso de la síntesis de proteína. Existen muchos tipos de ARN de transferencia, o sea, variantes. ¿Por qué? Porque también existen muchos aminoácidos. Y aunque nada más tenemos 20 aminoácidos esenciales, existen más tipos de ARN de transferencia que se sintetizan en el nucleoplasma por acción de enzimas específicas para viajar hasta el citoplasma. El nucleoplasma es el espacio dentro del núcleo, ¿verdad? Porque sabemos que esto proviene del ADN. Entonces, el ADN cuando se transcribe puede formar ARN de transferencia, pero también, digo, mensajero, pero también pequeñas secuencias de ADN pueden sintetizar ARN de transferencia. En el anticodón hay diferentes tripletes que son complementarios de los aminoácidos que van a captar los codones de ARN mensajero. Bueno, esto pareciera ser repetitivo, pero muchas veces reafirmando esto podemos tener la seguridad de que algo podemos recordar. Sí, entonces la función del ARN de transferencia también, por si no les ha quedado claro, es captar aminoácidos específicos en el citoplasma y transportarlos hasta los ribosomas, donde siguiendo la secuencia del ARN mensajero van a ir formando cadenas de aminoácidos para formar o sintetizar, perdón, una proteína. El ARN ribosomal es el más abundante porque se encuentra asociado a proteínas formando los ribosomas. ¿Por qué es el más abundante? Pues porque los ribosomas también están en grandes cantidades en las células, porque resulta que la síntesis de proteínas es algo que está sucediendo todo el tiempo en una célula, excepto, bueno, dentro de el ciclo celular, cuando ésta está en la interfase, ¿no? Donde ya no va a estar preparando su material para la división celular, sino que ya se va a estar dividiendo. Entonces, está formado por un filamento con estructura primaria, secundaria y terciaria. Aquí no está una estructura del ADN ribosomal, aquí lo que les puse es un ribosoma. Pero recuerden que el ribosoma está formado por muchas unidades de ARN ribosomal. Y pues la función es, en este caso, estructural, ¿verdad? Porque va a formar los ribosomas. Y en los ribosomas es donde se va a dar la síntesis de proteínas. Y el ARN nucleolar, que también se forma en el núcleo a partir de algunos segmentos de ADN llamados organizadores nucleolares, se asocia a proteínas y forma el nucleolo. Entonces la función del ARN nucleolar es precisamente, así como el ARN ribosomal, formar el ribosoma, el ARN nucleolar va a ser la estructura que da forma al nucleolo. Saben ustedes que el nucleolo es un organelo que está dentro del núcleo, y una vez que se forma, se fragmenta y da origen a diferentes tipos de ARN ribosomal.
¿sí? Este ARN va a tener estas características de ser entonces un precursor de otros tipos de ARN. Y tenemos que los microARNs, que también hablábamos, ¿no? Que tienen una función de regular la expresión de los genes. Vean que tenemos aquí una secuencia secundaria y en algunas partes secuencias primarias, ¿no? Donde no están unidos por enlaces de hidrógeno como aquí o acá o en esta parte, ¿no? Entonces aquí vemos que estos micro se llaman micro porque son pequeñitos como lo ven, ¿no? Tienen como unos 50 nucleótidos, ¿no? Y hacen este bucle y van a estar uniéndose a sitios específicos del ADN, como ya decía yo, para apagar o para prender genes que necesitan expresarse o que se necesitan apagar. Y cuando hablamos de expresarse es porque un gen se va a transcribir en ARN mensajero para convertirse en una proteína, ¿sí? Por lo tanto, estos microARN son complementarios también de una parte del ARN mensajero. Por ejemplo, aquí les marco en rojo, ¿no? Que tenemos esta parte y si se dan cuenta también tiene unas secuencias repetitivas. Si lo vemos, son ciertos nucleótidos que se encuentran repetidos en mayor proporción. Vemos aquí casi puro uracilo, ¿se dan cuenta? Y de este lado tenemos adenina guanina, adenina guanina, adenina guanina y unos cuantos uracilos. Entonces, estas secuencias no son casualidad, sino están diseñadas precisamente para reconocer ciertas partes del ARN mensajero y en ese lugar van a bloquear, como quien dice, la síntesis de proteínas porque por complementariedad se van a unir, ¿sí? En cambio, cuando no se unen, permiten la expresión del gen y el ARN mensajero pues cumple su función de sintetizar proteínas. Aquí nada más les quiero hacer una pregunta, a ver si alguien lo ha notado. ¿Por qué hay estos nucleótidos que no están formando puentes de hidrógeno? ¿Por qué no hay esa unión correspondiente, así como todos los demás? Por ejemplo, aquí o acá o acá. ¿Alguien podría decir por qué no hay unión de estos nucleótidos que están sueltos? ¿Por qué no forman puentes? ¿Por qué hay pares de bases que no forman puentes de hidrógeno? Es bien importante que vean el video que les compartí a través de su jefe de grupo, donde hablo de la ley de Chargaff, que bueno, es un nombre elegante para decir el, el concepto de la complementariedad de los nucleótidos, ¿sí? Donde decimos que adenina es complementaria de timina en el ADN y adenina es complementaria de uracilo en el ARN. Y en ADN y ARN, citosina y guanina son complementarios. Entonces aquí no se forman puentes de hidrógeno entre los nucleótidos que están libres porque precisamente no son complementarios. Adenina no puede formar puente de hidrógeno con adenina, lo tiene que hacer con uracilo. Guanina lo tiene que hacer con citosina y acá hay una adenina, ¿no? Y viceversa, también aquí citosina, necesita acá una guanina y hay una adenina. Por esa razón, no se forman enlaces de hidrógeno entre nucleótidos que no son complementarios. Y yo creo que ya. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No? No entendí por qué no se unen en el puente de hidrógeno. Porque no son complementarios. Ser complementario se refiere a que existe una afinidad de cargas eléctricas entre las moléculas, ¿sí? Si tenemos negativo de un lado y positivo del otro, puedan encontrarse
formando estos puentes de hidrógeno. Recuerden que para formar los puentes de hidrógeno se requieren condiciones específicas de electronegatividad, y esto lo garantiza la presencia precisamente de elementos muy electronegativos como el nitrógeno o el oxígeno. Y esto lo podemos encontrar principalmente en el agua, pero también en algunos casos, como aquí, en la unión de los nucleótidos en los ácidos nucleicos. ¿Sí? Les voy a poner a ver si encuentro, no la veo, ¿no? Una imagen de por qué son complementarias. Mm, 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 mm. Para ver esto, ¿no? En estas diapositivas que yo les compartí, precisamente viene una imagen de esa complementariedad. A nivel molecular, cuando vimos la estructura química del ADN, les puse, a ver, abrir enlace, imagen. Les puse una estructura de los nucleótidos con sus complementarios formando puentes de hidrógeno, específicamente dos con adenina y timina y tres con citosina y guanina. Y entonces, a ver si no se ve muy chiquito. Lo voy a agrandar un poquito. Pues se ve medio borrosón, pero aquí lo importante es ver dónde están los enlaces. Esto en su modelo no importa, o su maqueta, no importa que lo pongan con una sola rayita, ¿verdad? Aquí lo estamos explicando para que vean por qué son complementarios. Timina y adenina tienen esta complementariedad porque forman dos puentes de hidrógeno, porque en estos sitios específicamente existen las condiciones de la electronegatividad necesaria, es decir, la presencia de cierta nube electrónica, es decir, electrones disponibles para que se formen los enlaces, ¿no? Y eso sucede en dos sitios específicos de timina. Por el contrario, citosina y guanina lo hacen en tres sitios, formando tres puentes de hidrógeno, pero si yo pongo una timina frente a una guanina, no se van a dar las condiciones de electronegatividad para que se unan. Por lo tanto, se dice que no son complementarias. Y esto, cuando nosotros vemos una molécula como el bucle que les estaba yo presentando, que era un ARN, un micro ARN, podríamos verlo, como yo les decía, sin los tres o dos enlaces, simplemente aquí veamos, la complementariedad se refiere a esto, ¿no? Citosina siempre va a estar con guanina, por eso de que forma tres enlaces como la imagen anterior, pero aquí lo vemos solo con una rayita, ¿no? Citosina, guanina, adenina, uracilo, citosina, guanina, guanina, citosina. Cuando tenemos adenina, adenina, por supuesto que no, uracilo con adenina, bueno, sí, pero aquí ya no existe la cercanía, ¿verdad? Suficiente y por lo tanto no hay esta unión. Porque aparte recuerden que deben tener cierta distancia de por medio para que se puedan dar los enlaces de hidrógeno. Muy lejos ya no se puede. Entonces, esta es la razón a la que nos referimos cuando las bases son complementarias. Siempre se va a respetar este orden, citosina con guanina y adenina con timina en el ADN y adenina con uracilo en el ARN. Bueno, chicos, entonces, si una otra duda, les recuerdo, por ahí está ese video de la estructura del ADN para que hagan su maqueta. Yo les compartí un tutorial y el segundo de los métodos que vienen ahí
es el que yo recomiendo más porque es el que está más apegado. O sea, porque el de los dulces no se ve tan elocuente ni el primero con los limpiapipas. Pero el de las bolitas de unicel es excelente, porque ustedes pueden agarrar una bolita chica para los fosfatos, una bolita más grandecita para las pentosas y a lo mejor otra bolita de otro tamaño para las bases nitrogenadas. Y ustedes pintan todas las adeninas de un color, todas las citosinas de otro color y así. Obviamente, todas las pentosas deben ser del mismo color y todos los fosfatos también del mismo color, ¿sí? Claro que aquí va a haber un elemento extra que va a ser nuestro anclaje, ¿verdad? Eso no forma parte de la estructura del ADN, pero va a ser para que se pueda parar nuestra molécula, ¿no? Normalmente le ponemos una varilla, un palo o algo así, ¿no? Entonces, lo que está formando parte de los elementos de los nucleótidos son fosfatos, pentosas y bases nitrógenas. Entonces recuerden respetar la complementariedad. Si yo pongo una adenina amarilla y la timina la pongo roja, así los voy a poner siempre rojo con amarillo, no con otro color, porque entonces quiero decir que estoy usando otro nucleótido y aún así lo estoy uniendo con adenina. En su modelo o en su maqueta tienen que poner el código de colores que están usando para cada elemento. Bueno, chicos, entonces, ahora sí ya me voy. ¿Ya dejé de grabar? No. Detener grabación. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Cuídense mucho y cualquier duda que tengan sobre el proyecto, escríbanme en mensaje de WhatsApp o a través de su jefe de grupo, si les da penita. Pero no hay ningún problema, ya todos los estudiantes que me escriben les contesto y les oriento sobre su proyecto principalmente para que no salgan tan mal, sobre todo que esta es la idea de hacer un proyecto amigable, es para que ustedes salgan mejor y no se saturen escribiendo un portafolio de evidencias de última hora, ¿no? Y que esto lo hagan, pues, yo pensaría, ¿no? Que con más gusto y agrado, porque es algo que yo mismo elegí de lo que me gusta hacer, ¿no? Pero, diría alguien, pero si no me gusta hacer nada, pues entonces ahí sí ya no puedo hacer tampoco nada al respecto, ¿no?